El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes un enorme y gran placer saludarlos desde su programa Voces del Periodista, que conduce la licenciada Celeste Sáenz de Miera, de quien soy portador de un saludo muy afectuoso, las mejores vibras al inicio de esta semana con muchos acontecimientos nacionales, internacionales, y por supuesto el reiterado encargo de la titular de este espacio, quien se encuentra atendiendo algunos asuntos correspondientes a nuestro Club de Periodistas de México, a la Fundación Antonio Sáenz de Miera, y todo lo que esto trae consigo y merece su atención de esta. Hoy pues mandamos un saludo muy afectuoso, 24 de enero, un saludo muy afectuoso a quienes en forma diferida nos escuchan en Radio Turquesa, en el Caribe mexicano, por supuesto que en la frecuencia de La Pantera, en Radio Nueva República, y a quienes directamente a través de todas las aplicaciones, esta maravilla que se llama Internet, que nos permite mantenernos comunicados a todos los mexicanos y en el Club de Periodistas, a través de Voces del Periodista de México, podemos enlazar esta tarea de comunicar, pues, emitir opiniones y hacer análisis de los diferentes temas de la agenda nacional con toda tranquilidad y sin ningún tipo de restricciones. Hoy tenemos un programa en donde estaremos platicando con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, los temas globales, todos estos asuntos que tienen muchas lecturas y que además para poder entender qué pasa y qué sucede tenemos que tener un pleno conocimiento de cuáles son todos esos hilos que mueven a los actores políticos globales, nacionales, a toda esta circunstancia que estamos viviendo en estos momentos, pues de pandemia. Vuelve a incrementarse las famosas olas en diferentes reportajes nacionales, internacionales, televisivos, según la tendencia de cada uno de estos medios, pues que se reitera y se habla y se confirma de una posible guerra biológica, donde pues los ganones son siempre los que tienen el control de las vacunas y todo ese tipo de circunstancias. Vaya a platicarlo con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, pues siempre es interesante, como también lo es el tema de la reforma eléctrica y todas las presiones que se están viviendo, no solo en México, sino también en los Estados Unidos de Norteamérica. Sabemos que hay legisladores que están pidiendo que se agudice, que se vigorice o que se exija o que se tenga un planteamiento y una postura más radical con respecto a este asunto que pues compete a los mexicanos, es un tema nacional. Claro, estamos en un entorno global, pero la soberanía de los países está también fuera de toda. Hoy de la media platicaremos, como es la costumbre en estos lunes, con el maestro Rafael Barajas Monero. Por lo pronto saludo con el respeto y la admiración que siempre me merece el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, desde Campeche, observando ya el inicio del atardecer en nuestro hermoso malecón petrolero, y hasta allá a la gran capital, que tengo entendido, pues tiene temperaturas bastante frescas. Maestro, muy buena tarde. Muy buenas tardes, don Enrique Pastor Cruz Carranza. Los saludo con afecto y también a nuestro querido público que nos sigue todos los programas de Voces del Periodista. Muy bien, usted nos comenta cómo vivimos en un contexto de guerra biológica. Esto es la famosa Warhammer en inglés, ¿sí? Que nos habla, que nos explica el riesgo y la amenaza de una guerra biológica como la que se vive en este momento a nivel planetario con diferentes variantes. Pero es la primera guerra en su totalidad que cubre el planeta. Pues sí, también estamos viviendo ahora una estrategia
de guerra como la pasada guerra en tiempos de Guerra Fría, que fue la famosa contención con la amenaza nuclear. Ahora esta amenaza nuclear, ¿sí?, bajo la que se vivió toda la Guerra Fría y que pretendía detener la expansión de Rusia y China, dominar a las potencias europeas y a todos los países dependientes en general, someterlos bajo la protección del paraguas nuclear norteamericano. Pero ahora en Ucrania se está viviendo una situación en donde la estrategia de disuasión es la guerra como estrategia de disuasión. Esto tiene un gran riesgo porque ya se toman medidas de guerra en Ucrania con el despliegue de armamento y también con el envío de tropas norteamericanas, no a Ucrania, pero así a tomar posición, invadir a los países que fueron parte de la Unión Soviética, y que se refiere a todos los países que están en Europa Oriental, Estonia, Letonia, Lituania, en fin, que están ahí y pues están próximos también a tomar todos los países que eran miembros de la alianza militar que tenía la Unión Soviética en su espacio. Hoy, como usted bien lo plantea también, tenemos un escenario a la par de guerra energética que se mueve en Europa, que se mueve en el espacio contra Rusia y contra China, y que se ejemplifica por la visita en los días pasados, de la semana pasada, de la secretaria de de Energía del gobierno de Biden, y que plantea una serie de cuestiones de fondo si llegaron a acuerdos de diplomacia secreta, dada la diferencia del gobierno norteamericano con el proyecto de reforma eléctrica que se inscribe, debemos de verlo así, en el proceso de cambio, en el cambio que vive el mundo en términos de su energía. Si hay un proceso de cambio energético y no podemos nosotros dejar de pasar y repetir e insistir que el cambio de modelo energético del siglo pasado de México le costó la vida a 3 presidentes, porque la energía es en última instancia un recurso de carácter geoestratégico. Esto es militar, no es simple y sencillamente un mecanismo de inversión y de compra de petróleo, de gas o de inversión privada en materia de energías que llaman energías limpias. En este contexto estamos viviendo en el mundo y en nuestro país la presión que se vive por adoptar la propuesta de Biden en reemplazo de la estrategia mexicana de desarrollo energético, pues llega, sí, en términos diplomáticos, pero también con amenazas subyacentes, porque los Estados Unidos, en términos de los senadores que pidieron que la secretaria de Energía viniera a México, en términos de ellos, el litio y los minerales estratégicos forman parte de su seguridad, y están hablando del litio mexicano y de los recursos mineros estratégicos que en última instancia
son patrimonio de México, están protegidos por la Constitución, porque la Constitución en toda forma señala que los recursos de patrimonio de los mexicanos son un recurso protegido por la Constitución. No valen los argumentos en este terreno de decir que los tiempos han cambiado. Los tiempos y las prioridades podrán cambiar para los Estados Unidos, pero para los mexicanos nuestra Constitución está vigente y la Constitución protege el patrimonio de los mexicanos. En consecuencia, tenemos que advertir que estos recursos de carácter estratégico, el litio y la minería, tienen que ser objeto de una nueva administración de México, dado que la mayor parte de la minería del país comparte y está más del 60% del territorio concesionada, si no son propietarios, pero está concesionada. Y curiosamente también en este 60% es donde sobrepone las famosas empresas del narcotráfico, los cárteles enormes y sus pandillas. En regiones del país se vive una guerra de litio, como en Zacatecas, en Sonora y en San Luis Potosí. Ahí sí vemos los vínculos que debemos nosotros cuidar, porque energía, don Enrique, es seguridad nacional. Evidentemente es un tema de seguridad nacional y es un tema que sigue teniendo vigencia en las relaciones, en el contexto geopolítico y por supuesto esta riqueza que tenemos en gas, en minería, en litio, pues sigue siendo factor de atracción para pretender mantener a nuestro país subyugado. Ya fuimos objeto, incluso cuando el Tratado de Libre Comercio, nos vemos levantamientos en Chiapas, en fin, todos estos actos de injusticia que sirven como pretexto son la bandera con la cual finalmente se agita la paz social y la estabilidad de gobierno de nuestra patria. Esto es un tema que fue repetido, maestro, sistemáticamente, repitiendo en tanto cuanto no exista un conocimiento pleno de ello, de lo que nos ha pasado, de lo que nos ha costado y de lo que puede significar, maestro. Estamos a un minuto, al ir al corte, me gustaría ver si nos completa su comentario. Pues rápidamente, don Enrique, bueno, esto tiene que ver con el escenario de producción de energía nuclear en el mundo y cómo también ahí definitivamente las llamadas energías verdes encuentran un sustento. Si no hay un programa de energía nuclear, producción de energía nuclear eléctrica, no funcionan las llamadas energías verdes y que es la presión que ejercen los Estados Unidos para que lo adoptemos, pero sin energía nuclear. Bueno, pues sí, interesantísimo, vamos a seguir comentando porque nada de esto está deslindado al también interesantísimo movimiento geopolítico que se está viviendo en América Latina, el avance del poder, del empoderamiento de la sociedad, de los grupos sociales que habían permanecido mucho tiempo aletargados en la participación política y que hoy se ve su fuerza en diferentes países de Centroamérica. Vamos a ir a corte y regresamos. Así es, amigos, continuamos en su programa Voces del Periodista, de la licenciada Celeste Sainz de Miera. Un saludo afectuoso a todo nuestro equipo allá en el Club de Periodistas de México, en cabina de ABC Radio, en toda la producción, y por supuesto los invitamos a que busquen en www.vocesdelperiodista.com pues todas las publicaciones, artículos que en Voces del Periodista Diario pues ve todos los días, la información extraordinaria. Y bueno, maestro, pues estamos muy contentos porque estamos haciendo lo que llama y lo que nos dice aquel famoso dicho, valga la redundancia,
de que información es poder. Y cuando hablamos de información es poder entender y poder comprender el entorno en el cual nos estamos moviendo y ir entendiendo y comprendiendo por qué de pronto Argentina pues recupera la vaca muerta. No estamos hablando de una res, estamos hablando de una de las vetas de gas y de petróleo más grandes que había ya tomado posesión en una empresa española, porque incluso llegó el momento que se normaba la producción en el mundo, o al menos en América Latina, por empresas que nunca han tenido petróleo, como es el caso de Repsol. No olvidemos cuánto nos costó una mediacilla en la mesa directiva de esta empresa cuando se utilizó esa Silva y Hermoso, y se trataba de estar ubicado para tener simplemente la posibilidad de levantar los dedos. Gran inversiones que se hicieron por parte de Pemex para la construcción de los tristemente célebres floteles y tantas obras y beneficios que sirvieron para que incluso en España el Partido Popular español sostuviera y mantuviera partes importantes de la zona de Galicia, etcétera, etcétera. Hoy vemos en América Latina, mi querido maestro don Rodolfo Sánchez Mena, que las cosas están cambiando. Esa apatía, de falta de participación, esa pérdida de fe al poder del voto del ciudadano parece que ha cambiado, y hoy vemos a la sociedad empoderada. En alguna ocasión escuché en etapas de joven que decían que las crisis maduran y cuando esta crisis aprieta el estómago más. Yo creo que hoy estamos ante un modelo que exprimió a los países, exprimió las economías, absorbió, se apoderó del patrimonio construido precisamente por cada una de estas repúblicas o organizaciones de gobierno, y que ahora estamos en escenarios diferentes. Vemos lo que pasa en Honduras, lo que ha sucedido en Venezuela, lo que pasó en otros países, maestro. Nada de esto está deslindado, ¿o sí? Pues mire usted, efectivamente, hay que ligar la estrategia de guerra como mecanismo de contención, de prevención, pero también de disuasión. Lo que está pasando en América Latina y concretamente en nuestros vecinos en Centroamérica, donde definitivamente la estrategia norteamericana en materia de contención migratoria pues ha fracasado. Ya desapareció de nuestro escenario la encargada de negociar la parte migratoria y la señora vicepresidente de los Estados Unidos, y que supuestamente formaría parte de la campaña que ya inició en los Estados Unidos de elecciones para noviembre, pero ya está en marcha la campaña de reelección de Biden con la señora Kamala Harris. Pues la señora Kamala Harris no la hemos vuelto a ver por acá. Si recibimos en cambio a la señora secretaria de Energía, y que eso quiere decir un pequeño cambio de giro en los intereses norteamericanos. Pero ¿qué está pasando en Centroamérica con relación, fíjense bien, con relación con Ucrania? El presidente Putin ha señalado con toda razón que en su frontera es donde se están, si esta estrategia de guerra disuasiva, pues está manifestándose con el envío de tropas y de armamento, y que ellos, por su parte, pues no están tomando ninguna medida al respecto en donde tienen fuertes aliados, como son en el caso de Venezuela, como es el caso de Nicaragua y también Cuba. Nos remite a la crisis de 62, en donde Estados Unidos tuvo que negociar con Khrushchev el retiro de los misiles, y que le costó la vida al presidente Kennedy. Estamos hablando de espacios de preguerra
como ahora los que se anuncian en la región. ¿Por qué? Me preguntaba usted cuál es la situación de Honduras. Justamente hubo una elección a favor de un partido progresista que acabó con la dictadura que se había establecido, una dictadura de narcotraficantes en Honduras, y que encabeza la señora Xiomara Castro, y que ahora le pretenden sustraer el Congreso, sustraerle el Congreso para que tarde o temprano este Congreso dé un golpe de Estado, como ha sucedido en América Latina cuando fue depuesta la señora presidente de Brasil mediante un golpe blando. La estrategia de golpe blando o golpe duro está desplegada en la región y hay que estar alertas cuando vemos lo que está sucediendo en Honduras de apropiación por el Congreso a favor de los conservadores y de del proyecto golpista en Honduras. ¿Por qué ese proyecto golpista? Simple y sencillamente porque la señora Xiomara ha planteado que va a reconocer a China, como ya lo acaba de hacer el gobierno de Nicaragua, y en ese escenario pues veríamos nosotros, en respuesta a esta amenaza de guerra en Europa, el despliegue de armas en nuestra región. Y eso es un riesgo enorme. No podemos permitir que el escenario latinoamericano, por los intereses en choque de los Estados Unidos contra Rusia y China, nos convierta en un escenario de riesgo. Y México está en esos términos protegido, pero sí con riesgo de que, como en la Segunda Guerra Mundial, la amenaza de que en los territorios latinoamericanos y en México hubiera guerra no está lejano. Tenemos que hacer un gran esfuerzo por la paz y por la defensa de nuestros recursos estratégicos. Sí, y eso es muy importante tener conocimiento porque parece esto generar una especie de escenario perfecto, porque tenemos una crisis sanitaria originada, ya lo dicen diferentes medios científicos, y la simple reflexión común de quienes no somos científicos, pues se estuvo experimentando sistemáticamente con algunas pandemias. Yo recuerdo hace muy poco tiempo, porque además nos tocó vivir esas escuelas, del tema del chikungunya, un virus que fue transmitido por los mosquitos, causó una gran cantidad de contagiados, sobre todo aquí en esta zona del sureste, gente que murió, muchos murieron, pero la solución era muy económica, un paracetamol y se acabó, ¿no? Y descanso. Y pues para las farmacéuticas no es negocio. Después todo se explica, y así sucesivamente, y de pronto aparece esta variante que ha generado enormes riquezas a las farmacéuticas, a los bloques globales, en donde pues seguimos siendo el grueso de la sociedad, por los conejillos de las indias en todos los sentidos, y obviamente países como el nuestro, que está limitando con Estados Unidos, que tiene tantos recursos en este sentido energético, litio, agua natural, dulce y forestal, y todo este tema que se ha puesto sobre la mesa, pues sí se convierte en botín, ¿no? Sobre todo la posición geográfica. Esto es altamente riesgoso para cualquiera de los dos escenarios. Pues don Enrique, ya para concluir, la presión que se ejerce contra México a favor del programa de Biden, sí, que es contrario al proyecto eléctrico mexicano, es imponer en toda América Latina una estrategia de energía, y en América del Norte en principio. Pero esto tiene que ver a su vez con el proyecto de reelección y de elecciones en los Estados Unidos en este año, durante el segundo gobierno de Biden, cuya popularidad ha hecho evidente
el riesgo de perder el Congreso, de perder la Cámara de Representantes y la del Senado. Y de ser así, pues el gobierno de Biden estará liquidado, pero también hay que advertir, sí, que recurrir a la guerra, como se está planteando en Europa, es afianzarse en los Estados Unidos por otro medio y de esa manera tratar de buscar obtener popularidad. Y qué popularidad más que lograr que en México se nos imponga el proyecto norteamericano de energía y de sus intereses en contra de nuestro proyecto de energía. Ese es el juego, don Enrique, y tenemos que estar muy atentos con la información y con el análisis. Sí, tenemos que estar muy atentos con la información y el análisis, y sobre todo los datos históricos y las consecuencias, para entender, como usted señalaba al principio de este análisis, maestro, que ya hemos tenido saltos mortales muy serios en los ejecutivos que tuvieron alguna visión nacionalista, y que en estos momentos, pues la historia suele ser cíclica, cambia los escenarios, pero los intereses allí están muy presentes. No es algo nuevo, es por eso fundamental que logremos cerrar fila, unirnos con conocimiento bajo un proyecto de nación en el cual no podemos excluirnos de las cuestiones globales, de los compromisos que se establecen, pero primero debe ser México, primero debe ser nuestro país, primero debe ser la garantía del desarrollo de nuestras economías y de todos los mexicanos, porque además por los recursos son nuestros. Este es el juego de la abundancia y es nuestra patria. Maestro, vamos a tener que ir a corte y regresamos. ¿Le parece bien? Así es, amigos, continuamos en su programa Voces del Periodista en ABC Radio de México, y pues muy contentos, ya tenemos el enlace con el maestro don Rafael Barajas Figón Monero, pues para analizar todos estos temas de nuestra agenda, el inicio de una semana bastante movida, con escenarios realmente interesantes para analizarlos con seriedad, para tener cada uno de ellos, puntualizarlo, todo lo que lleva consigo, toda la mala intención que viene tras de cada acto que estamos viviendo. Y qué bueno y qué mejor que con el maestro don Rafael Barajas Figón Monero. Después también he escuchado la excelente exposición del maestro don Rodolfo Sánchez Mena en esa visión globalizada de los tejemanejes y de las tramoyas que se manejan en los intereses internacionales. Mi querido maestro don Rafael Barajas Figón Monero, un saludo afectuoso de la titular de este espacio, la licenciada Celeste Sáenz de Miera, y bueno, pues los saludamos y escuchamos con mucha atención, maestro. ¿Qué tema nos tenemos hoy? Pues bien, yo la verdad muy contento de estar con ustedes, pero muy preocupado por la violencia que se está dando en el país contra los periodistas. Es decir, en estos días fue asesinada la periodista María de Lourdes Maldonado López, fue una ejecución sumaria, ¿no? Le dispararon directamente a la cabeza cuando llegaba a su casa, ¿no? Y hay que decir además que este es el segundo asesinato de un periodista en Tijuana, en el estado de Baja California, en las últimas semanas. No se nos puede olvidar que hace poquito el reportero fotográfico, el fotoperiodista Margarito Martínez, fue también ejecutado en Tijuana, ¿no? Entonces tenemos que revisar qué está pasando con esta escalada. A mí me preocupa, por supuesto, me causa un desconcierto enorme. Nosotros somos miembros del gremio periodístico y estas cosas pues nos sacuden, ¿no? Hay que decir que ha habido varios periodistas que fueron asesinados en el 2021, al menos que yo recuerde son como 7 periodistas que fueron asesinados en México en el 2021, y esto pues coloca a México en una situación
delicada, ¿no? Tenemos que decir que entiendo yo que María de Lourdes Maldonado era una gente muy querida, muy conocida en la comunidad. Había trabajado en noticieros Televisa, había sido conductora de programas de radio, tenía actualmente un programa de televisión por cable, trabajaba con Radio Fórmula Tijuana, ¿no? Y ella había planteado en el 2019, había planteado una mañanera que estaba preocupada por su seguridad y por una cuestión laboral, ¿no? Hablaba de una persecución por una cuestión laboral, y apenas se resolvió hace unos días el tema laboral. Entonces, era un juicio que había con el ex gobernador de California, Jaime Bonilla, ¿no? Y pues yo estoy convencido que tenemos que es un tema delicado y se tiene que investigar a fondo y se tienen que revisar absolutamente todas las hipótesis, ¿no? Es algo que nos preocupa, ¿no? Que le preocupa a toda la comunidad periodística y es algo que tenemos que obviamente resolver y esperamos que se resuelva lo antes posible, ¿no? Así es, maestro. Es importantísimo que se revise y todos los casos que mantienen un alto grado de impunidad, maestro. Así es. El asesinato de los periodistas, perdón, que no es regionalismo, pero se da en el interior de la República, en los estados, está Veracruz, está Chiapas, ahora Baja California. Hemos tenido asesinatos a mansalva de periodistas en diferentes lugares de la nación. Hay un mecanismo que fue producto de la presión internacional en este sentido, que prácticamente al finalizar el gobierno de Felipe Calderón adquirió cuerpo o fue decretado por el Senado de la República, que curiosamente lo doy como dato. Creo que la primera encargada de este mecanismo fue la hoy alcaldesa del Álvaro Obregón y Limón, del PAN. Sí, así es. Y ese mecanismo, maestro, se convirtió pues en una posibilidad de hacer turismo, porque se hicieron viajes, perdón por el yoísmo, por el yoyo, pero lo documentamos en un artículo publicado en Voces del Periodista, la manera en que se derrochó el presupuesto para andar investigando en Europa, Asia, África y Oceanía qué podía motivar el asesinato de un periodista, y nunca se ha hecho nada. Por eso este mecanismo necesita fortalecerse. Hay que revisar, maestro, con mucha profundidad la actuación de la FEADLE. La FEADLE tiene una muy ganada sospecha de actuar indebidamente y en contra de lo que es su función. Son muchos los expedientes que se han perdido, son muchos los expedientes que se han mandado a las partes demandadas, y esto verdaderamente no puede seguirse presentando. Creo que el señor subsecretario de los Derechos Humanos, don Alejandro Encinas, en Gobernación, pues es cierto, tiene una enorme carga de trabajo con todo ese gran cola de carga que se trajo. Es algo así como un cometa con una larga cola de impunidad, pero sí es importante. Yo creo que es ya también más importante que en estos organismos del gobierno federal tenga mayor presencia precisamente los periodistas, y no sea un ente burocrático, maestro. No sé qué opina usted al respecto. No, yo creo que es una de las cosas que por supuesto que tenemos que revisar. Se tiene que revisar el mecanismo de protección a los periodistas, porque hay algo ahí que pues no está funcionando bien y que sí tenemos que hacer que funcione, ¿no? No es un problema menor, es un problema realmente serio, ¿no? Sí, pero sobre todo, perdón que le interrumpa, pero yo esto lo he estado denunciando incluso en las páginas del señor subsecretario y en las reuniones que hoy se están haciendo con respecto al mecanismo. Hace exactamente una semana viaja un personaje en avión, perfecto, me parece correcto, llega a Mérida, renta un carro y viene a verme para entregarme un botón de pánico y se vuelve ahí. Me pregunto yo, bueno, no hay recursos para darle mantenimiento a los equipos a los que somos parte
de ese mecanismo desde hace mucho tiempo, pero sí hay para venir a traer un botón de pánico con todo ese derroche y con todo ese gasto. ¿Qué está pasando, maestro? Pues sí, bueno, obviamente se tiene que revisar, el gobierno tiene que revisar cómo están operando estos mecanismos de seguridad a los periodistas, porque algo está fallando, sin lugar a dudas, ¿no? Y obviamente es importante darle seguridad y certeza a los periodistas. El fenómeno social, el fenómeno que está ocurriendo es un fenómeno realmente complejo y tiene que ver, por supuesto, con el avance del crimen organizado en nuestra nación, ¿no? Es decir, sí, necesitamos, por supuesto, revisar hasta dónde. Sí, bueno. Bueno. Sí, bueno, le escucho, perdón. Habíamos perdido conexión. Sí, así es. Entonces, pues son cosas que tenemos que revisar, ¿no? Y que van, por supuesto, con interés de la nación. Sí, maestro, porque además, y lo digo con todo respeto, creo que el mensaje de la delincuencia organizada en esta ejecución lleva mucha perversidad. Es decir, una periodista que fue a la mañanera a pedir protección al presidente, y es repetitivo en los diferentes noticieros y en una situación que realmente preocupa, porque el mensaje es demoledor, maestro. Sí, claro. Tiene que darse una respuesta. Nadie pide que el mecanismo desaparezca, por supuesto que no. Sería lo más letal que pudiera pasar en el mecanismo. Lo importante es que tenga una función real y no siga siendo, y lo digo con todo respeto al mecanismo, un ente burocrático para justificar el presupuesto, porque ellos gastan el presupuesto, pero los periodistas ponemos los cadáveres. Así es. No, todo eso se tiene, por supuesto, que revisar, y tenemos que encontrar mecanismos que efectivamente le den seguridad a los periodistas, ¿no? Yo eso es lo que veo, y creo que es muy claro lo que se tiene que hacer. Ahora, es un tema complicado porque, bueno, obviamente yo no soy ningún experto en cuestiones de seguridad nacional, ni nada de eso, ni sabría cómo operar con relación a estas cosas, pero, bueno, el gobierno tiene que dar respuesta, ¿no? Así es, maestro. Creo que la inversión en los EFI, en toda la gran tecnología para seguridad, tiene que ser, insisto, en el caso de las valoraciones que anualmente se llevaban a cabo, hace 3 años no se realiza absolutamente ninguna. No sé qué pasa en el mecanismo, pero el mecanismo existe de dicho, no de hecho, y aparece, tiene relevancia cada vez más seguido, pues da su sentido pésame, y si vamos a investigar, caiga quien caiga y llegue a donde llegue, y no cae nadie, y no llega a ninguna parte, y esto sigue en esta forma. Pero y la inseguridad tenemos que levantar la voz los periodistas, porque insisto, es terrible que nuestro país ya lleve 2 años como el país más peligroso y de mayor cantidad de periodistas asesinados, y hoy apenas en un mes ya llevamos 3, maestro. Sí, 3, es decir, el tema es serio, y obviamente se necesita, necesitamos empezar a resolver esto ya, ¿no? Es decir, lo tengo clarísimo. Totalmente de acuerdo. Maestro, vamos a ir a corte, vamos a revisar después de los compromisos que se tienen en la radio, pues ya en este tramo final, para pues, también escuchar lo que usted nos considere desarrollar junto con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Vamos a corte y regresamos. Así es, amigos, estamos en Voces del Periodista. Vaya que se va rápido estas pláticas cuando se hace con gentes ampliamente conocedoras de los temas, y estas charlas son amenas, ilustrativas, de profunda reflexión con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, con el maestro Rafael Barajas Fisgón Monero, y por supuesto en estos asuntos tan delicados como el de la compañera periodista Lourdes Maldonado,
Pues hay que esperar que las autoridades, tenemos que creer en las autoridades que lleven a cabo su trabajo. Se vale hacer el análisis, pero no se vale crear escenarios especulativos. Ese es un reto para las autoridades, para responder y consolidar la confianza que se tienen que ganar con resultados, maestro Barajas. No, es totalmente correcto y yo creo que es algo que se tiene, por supuesto, que trabajar, ¿no? Entonces es una preocupación que todos tenemos y es algo que tenemos que, es algo que se tiene que exigir, ¿no? Es tan simple como eso. Perfecto. Escuchamos al maestro don Rodolfo Sánchez Mena. ¿Cómo no? De acuerdo totalmente con lo que han planteado. Lo que es importante es que para revisar el mecanismo tenemos que hacer un análisis completo de cómo se da esta alianza entre poder político y narcotráfico para asesinar a periodistas de diferentes regiones del país. Allí están cada uno de los ejemplos de estos periodistas, que no se trata de grandes voces nacionales, son voces locales muy autorizadas y que afectan al poder de la manera en que está cimentado localmente o nacionalmente. Sí, el hecho de que nuestro país sea el segundo lugar en periodistas asesinados quiere decir, habla del grave problema de seguridad y cómo el asesinato de los periodistas está involucrado en esta situación de violencia que vive el país. Por lo pronto y por lo tanto, debemos de hacer no solo un ejercicio de reflexión, tenemos que hacer un ejercicio de generar información fundamental, esencial, para que la Secretaría de Gobernación, que es la responsable no solo del mecanismo de comunicación, sino del el trabajo político que hay que hacer de inteligencia en torno a que no maten más periodistas por expresar los intereses populares en las regiones y en contra de grupos privilegiados. Veamos que se trata de periodistas que no tienen fortuna, que tienen una modesta casa, que tienen un modesto vehículo. He trabajado con ellos y he visto, ¿sí?, cómo son amedrentados por el crimen organizado y cuando las amenazas no surten efecto, los asesinan. Sí, el maestro Barajas. No, totalmente cierto. Y una cosa que tenemos que revisar también tiene que ver, entre otras cosas, con los vínculos del crimen organizado con las autoridades. Veamos el caso, por ejemplo, de Miroslava, ¿no? En el caso de Miroslava, o el caso de Valdés, ¿no? Es decir, en estos dos casos hay vínculos de sectores políticos, a veces locales, a veces en general locales, pues, ¿no?, con estos actores, y eso es posiblemente lo más preocupante. Porque sí, maestro. No, perdón, por favor. No, maestro, perdón, yo lo interrumpí, perdón. No, eso es lo más preocupante y eso obviamente una de las cosas que se tienen, por supuesto, que investigar desde luego, ¿no? Claro. Hay un modus operandi que también hay que señalarlo, con mucha certeza lo han puesto ustedes prácticamente en la mesa, y lo decía el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, somos periodistas de un bajo perfil económico, que no estamos en la agenda nacional, pero lo digo también con todo respeto, la delincuencia organizada es muy cuidadosa, ya que saben que tocar a un periodista en la capital de la República es un escándalo inmediato, más no así cuando hemos vivido incluso durante gobiernos anteriores, donde cada periodista que era ejecutado o asesinado es que quién sabe en qué andaba metido.
esa satanización al periodista, para incluso iniciar campañas de linchamiento, que las familias que quedaban en desprotección todavía tenían que aguantar una campaña de descrédito. Yo quiero señalarlo por experiencia propia y decirlo con toda la certeza, y ahí está el documento. Cuando la periodista Anabel Hernández vino a hacer la investigación para su libro Los cómplices del presidente, buscó y tuvo audiencia y platicó con varios políticos, los cuales le enseñaron incluso situaciones muy delicadas, pero ellos le aconsejaron que hablaran con un periodista que siempre estaba metiéndose en esos temas, llamado Enrique Pastor Cruz Carranza. Ahí hicimos la mitad del libro del tema de los Murillo. Cuando termina el libro, Anabel me dice, no voy a mencionarte para que no corras riesgo. Yo le dije, no, mencióname para que yo no corra riesgo. Y ahí está mi nombre, cómo quien dio la información. Eso es algo que deben hacer los periodistas de México para cuidarnos a quienes somos fuentes de información en el interior de la República, maestro. Sí, claro, ¿no? Es decir, es una situación realmente delicada, porque ahora sí que es el peor de los universos posibles, ¿no? Es decir, hay crimen organizado, tienes una profesión que cumplir, tienes un deber ético que cumplir, tienes además la existencia del crimen organizado y existe la colusión del crimen organizado con los políticos. Entonces se necesita, entre otras cosas, la solidaridad del gremio, ¿no? Es una de las cosas que hay que revisar, ¿no? Y también tenemos que revisar qué es, se tiene que aclarar punto por punto qué es lo que ocurre en cada caso, ¿no? Porque en muchos de estos, en los pocos asesinatos de periodistas en los que se ha detenido a alguien o que están en vías de solución, ¿sí? Cada que se encuentra el hilo conductor de todos estos procesos, pues es la colusión de autoridades locales o regionales o a veces incluso federales con sectores del crimen organizado, y eso por supuesto que es lo que hay que ver, resolver y enfrentar, ¿no? Así es. Maestro don Rodolfo. Pues yo quisiera agregar una cuestión que considero de la vital importancia. Las empresas familiares periodísticas viven en una situación de alto riesgo, ¿sí? De desaparecer por el asesinato de un miembro de esa familia conlleva a la desaparición de un medio que es voz importantísima de quienes no tienen voz para denunciar la situación de violencia y de la alianza entre el crimen organizado y los grupos de poder regional. Esto es lo que hay que profundizar y proteger a las empresas familiares periodísticas que juegan un papel fundamental en manejo de información. Bueno, pues sí, interesantísimo. Yo creo que estos temas, este hecho, ojalá sirva precisamente para que se creen esos puentes de apoyo, porque lo hemos dicho en participación en el Club de Periodistas de México, de muchos foros que ha organizado, y uno de ellos, pues, tal como fue la mordaza de sangre, pues se documentaron una gran cantidad de temas, se demostró cómo los grupos locales utilizan a las instituciones para acosar, perseguir, y nunca pasa nada. Ese es el gran problema. Lo único que pasa es que se acumulan los crímenes, se acumula el acoso, se acumula la satanización del periodista como si fueran elementos en peligro para el proyecto de nación, y eso tiene que ocuparnos y preocuparnos, maestro. Nos quedan prácticamente 2 minutos. Yo quisiera su conclusión, mi querido maestro don Rodolfo, para después cerrar con el maestro Barajas. Pues, si no se evita la muerte, el asesinato de periodistas, se va a multiplicar la violencia que ya no se está desbordando en buena parte del país. Maestro Rafael Barajas Figón Monero.
Sí, mira, yo quiero además señalar que este tipo de asesinatos son muy sensibles, ¿no? Es decir, son asesinatos de alto impacto para la sociedad y que obviamente, pues y obviamente son cuestiones que impactan mucho a un gremio que es muy sensible y que es estratégico, pues para la democratización de la nación. Entonces yo sí creo que tenemos que pedir que estas cosas pues se resuelvan, ¿no? Es decir, yo estoy convencido que que no vamos a quitar el dedo del renglón de esta serie de asesinatos que han ido ocurriendo en las últimas semanas. Sí, yo creo que hay que revertir esa imagen tan negativa que se da de México, de ser el país más peligroso para ejercer la libre expresión. No se lo merece nuestro país, no se lo merecen los periodistas, se lo merece nadie, maestro. Pues le agradezco mucho su participación en nombre de la titular de este espacio, la licenciada Celeste Sáenz de Miera. Les enviamos un saludo muy afectuoso. Estamos enfrente del malecón de Campeche, imagínese usted, en un atardecer verdaderamente seductor, con un aire y una brisa encantadora, y desde aquí les enviamos un abrazo fraternal, maestro don Rafael Barajas, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, en cabina, en ABC, a toda la audiencia de ABC Radio, un abrazo fraternal y sigamos en la comunicación. De parte del licenciado Celeste Sáenz de Miera, su buena vibra siempre.